Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Crónica, capítulo 22. Capítulo 22 tiene aproximadamente, creo que son 12 versos, pero pasa de todo entre esos 12 versos. Si bien dejamos en el capítulo anterior el testimonio de un hombre que tuvo todo para ser reconocido por el pueblo y dejar un legado como el que dejó su padre Josafat y el padre de Josafat, Asa, y ser contado entre todos estos reyes que hicieron lo que era correcto ante los ojos del Todopoderoso. Ya estaba totalmente inclinado a seguir el camino de el deseo de sus ojos, el deseo de su carne. Y a pesar de que su padre amonestó, bueno, su padre celestial amonestó a su padre terrenal, Josafat, a pesar de que vio cómo amonestaron a su padre por estar participando y haciendo alianzas con el reino del norte, él siguió empecinado en hacer todo lo contrario. Y a pesar de eso fue amonestado. A pesar de eso eh, fue confrontado por uno de los profetas del Eterno. Inclusive recibió una carta del mismo profeta Elías, del cual vemos cómo Elías está, se podría decir, como uno de los profetas del sur ahora, en este caso enviándole al rey de Judá, y Eliseo en el norte, a los de Israel. Y esto obviamente nos damos cuenta cuando buscamos entrar en toda esta parte de lo que es el contexto y ver la cronología en cuáles reinaron cada uno de estos reyes. Una vez muerto este hombre llamado Jehoram, esto es lo que sigue. Este capítulo tiene 12 versos, creo 13, pero son de cambios radicales dentro del reinado. Leamos el capítulo 22, verso 1. Y hay que prestar mucha atención en lo que es la lectura, porque aún uno sabiéndolo, a veces como que se queda analizando uno y tiene que decir, ok, está bien. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar aquí de dos Jehoram. O sea, dentro del relato aparecen dos Jehoram. Uno que es el rey que acaba de fallecer, ¿verdad? Conforme a la cronología que llevamos, en el cual ahora va a sucederlo, el que va a estar en su lugar es su hijo Ocosía, y un rey llamado Jehoram, que es el rey del norte. No tiene que ver que sean los mismos. Sin embargo, pareciera que todo esta circunstancia de la cual nosotros estamos viendo es cómo
el reino ya de Yehuda, el reino del sur, estaba empecinado, como decimos, en mantener esa conexión con el reino del norte. Y no era que el Todopoderoso hubiese prohibido que tuviesen algún contacto, ¿no? Es que esa conexión estaba ligada totalmente en seguir los consejos, el camino de la perversión, de la desobediencia que llevaba el reino del norte. Y ahí es donde el Todopoderoso entra en acción y comienza a amonestar, comienza a enviar mensajeros para advertir, comienza a dejar saber que lo que están haciendo no es de agrado al, entre comillas, al Dios ese al cual ellos dicen que le están sirviendo. Porque decir que le servimos a Dios, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, no es solamente con palabras, sino con hechos. Y si él ha amonestado a alguien y dice, este hombre o esta mujer no están dando conforme a lo que yo ordené, pues todos aquellos que le servimos al Todopoderoso, tenemos que entender que, así como dijo en una ocasión Shaul, si fuese por causa de lo que estamos viendo en el mundo, tendríamos que salirnos de este mundo. Pero no, estamos en este mundo como sal, como luz. Así que seamos sabios aprovechando el tiempo y que nuestra palabra siempre sea sazonada. O sea, que seamos ágil, que seamos sabios, que seamos astutos, pero entendiendo que se vuelvan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Que las prácticas sean las que ellos de una u otra manera se le peguen y quieran imitar por lo que uno le modela y que no sea uno el que esté practicando las acciones de ellos que representan desobediencia. Y eso es lo que vamos a ver aquí, cómo el caos llegó también al reino del sur por causa de esa influencia, como hemos venido tocando en estos últimos videos. Cómo esa influencia de madre, de padre, de esposa, de esposo, de hijo, de hija, de todos, de todos aquellos que de una u otra manera nos rodean, de los cuales comenzamos a apegarnos para tener una relación, sea de amistad, de negocio, cómo tenemos que tener siempre esas alertas y cuando veamos algo que nos esté incitando a la desobediencia, poner el freno y decir no. Por ese camino, si usted quiere ir, vaya, pero yo no le acompaño. Leamos lo que dice este capítulo 22, verso 1. Dice, Villi Malejú hicieron rey Yeshvi Jerusalén et Ocosía Benú Hakatán Tachtia. Y lo hicieron rey los habitantes de Jerusalén a Ocosía, hijo menor en su lugar. Ki Kol Harashanim Harek Hagadot Hanagot Ava Bearbim Lemanaha Beyish Malech Ocosía Ben Jehoram Melech Yehuda. Porque todos los que eran primeros que él
los habían matado las tropas que habían venido de los árabes, que esto lo leímos en el capítulo anterior, cómo el Todopoderoso envió amonestación a este rey, que lamentablemente dice que lo enterraron y murió sin ser deseado por el pueblo, por todo lo que hizo. Y dentro de esas amonestaciones fue que le conquistaron territorio y lamentablemente vimos cómo fue su descenso. Y dice que los árabes le habían eliminado, ¿verdad?, a los hijos que eran primeros que él. Y en el campamento y reinó Ocosías, hijo de Jehoram, o sea, de este Jehoram, que fue el que murió sin ser deseado, de este Jehoram, rey de Yehudá. Dice, Ben Arbaim Ushtim Shana Ocosías. Y eso que era aparentemente el más pequeño. Sin embargo, a los 42 años fue que comenzó a reinar. Bemalhu Veshana Ahad Melech Bejerushalem Vesham Imo Atalía Bat Omri. Y ya aquí hay muchísima información. Siempre que veamos esto, nos va a decir la influencia que motivó a este rey comportarse como lo que va a relatar, sea bueno o sea incorrecto. Reinó solamente un año en Jerusalén. El nombre de su madre, Atalía, hija de Omri. Gamhu Alech Bederji Beit Ahad Ki Imo Haita Yo Daaito Leharshia. Mira qué cosa impresionante. Qué cosa impresionante. También él anduvo en el camino de la casa de Ahab. Acuérdense que ya desde este rey anterior a Joram, que fue, y Josafat ya había estado emparentando el error, emparentar con la casa de acá. Y este hijo siguió lo mismo, y lo mismo, y emparentar, hasta llegar a esta mujer que obviamente tenemos que, yo digo que yo trato de, ¿cómo puedo decir? De saber y reconocer lo malo, lo perverso que hay en estas acciones, pero también ver que en la capacidad o en la mentalidad, como se pueda describir, de ellos, hay que ver todo el trasfondo. Y al ver todo el trasfondo no es justificar sus acciones, es para que nosotros nos veamos en ella y cuando nosotros estemos hablando, tratando con alguien, nosotros podamos identificar, tener un poco de empatía y ver por qué ciertas personas se comportan de X manera. El que comenzó, o el que se podría decir legalizó y hizo todo el andamiaje
de desobediencia y arrastró a toda una nación, a todas esas 10 tribus del norte, fue Jeroboam o Jeroboam. Ya han pasado varias generaciones. ¿Qué significa esto? Que ya es normal para la mentalidad de estas generaciones, ya es parte de su cultura, parte de su accionar. Para ellos eso está bien, eso es normal. Los que no son normal para ellos en su mentalidad son los de Yahudá. Ellos son los que no están haciendo las cosas bien. Entonces, esto que el Todopoderoso, por medio de estos escritores, revela que estas acciones, estos consejos de Atalía hacia su hijo eran para mal, no es, y por eso digo, es para que nosotros nos veamos. No es que está diciendo literalmente que Atalía sabía que estaba en rebelión ante el Todopoderoso, quería que su hijo se rebelara también y quería recibir el castigo del Eterno y quería que todo el mundo dentro de su reinado sufrieran el juicio. En la mentalidad, y esto es se podría decir, una deducción de lo que yo puedo entender, interpretar sobre todo este relato. Porque es lo mismo que nosotros vemos hoy en día. Nosotros a veces nos escandalizamos cuando vemos esos videos que a veces presentan de estas personas, de la mayoría de ellos, ¿verdad? Del movimiento del Islam. Y entre su accionar, vemos a veces esos videos de nenes pequeños que no pasan de 10 años y ellos los tienen así con las cintas de los símbolos y con las letras de lo que ellos consideran que es su fe, su fortaleza, y los tienen ahí con armas de fuego y muerte a sus enemigos, ¿verdad? Y esos niños crecen con esa ideología de hay que eliminar a nuestros enemigos que siempre nos han querido matar, que quieren nuestra eliminación y nosotros los eliminaremos a ellos primero porque ellos son desobedientes a su Dios, ¿verdad? Y esos que son enemigos de su Dios, pues son enemigos de ellos, entonces ellos tienen toda la legalidad o todo el aval de su Dios para hacer las cosas que hacen. Las cosas que hacen. Igualmente sucede en nuestro contexto acá dentro de los que decimos ser creyentes en el Mesías Yeshua. Vas a cierta denominación que lleva ya sus 100, sus 200, que ya han pasado 2, 3 generaciones, y para ellos su concepto religioso es el que es. ¿Y quién le hace pensar otra cosa? ¿Quién nos hizo pensar otra cosa que no fuese lo que ya veníamos como programado, sincronizado del sistema católico romano? Solamente el Todopoderoso. ¿Quién nos ha enseñado a mejorar un poco sobre los conceptos vitales, desde mi punto de vista vitales, que enseña la Escritura sobre lo que es obediencia? Porque lo que es salvación, todos estamos de acuerdo. La salvación, aunque ellos, ¿verdad? Algunos, para no, pues, por medio de su autodefensa, obviamente, porque así los programaron, porque así es su estructura religiosa, pues piensan que o se escudan mintiendo, ¿verdad? Tristemente, porque eso es una mentira. Yo no he escuchado hasta el día de hoy a una persona creyente en el Mesías Yeshua que hable de guardar los mandamientos, de guardar el Shabbat, de guardar todo lo que enseña en la Escritura, la Torá,
de decir que eso nunca está abolido, que lo puedes leer en todos los relatos bíblicos que ha habido y por haber en lo que se conoce como Nuevo Testamento. Decir somos salvos por la obediencia de eso. Y de eso hemos traído muchos ejemplos. No me quiero desviar del tema de Segunda de Crónica. Lo que quiero traer es que Atalía, cuando aquí relata que le estaba aconsejando para mal a su hijo, ella no estaba pensando, como en el caso, el ejemplo que puse de estas personas. Usted ve esas mujeres que ellas se alegran y se gozan cuando su hijo se pone 50 cosas de detonaciones encima y va a donde sus supuestos enemigos y va y se quita la vida y trata de quitarle la vida a todos aquellos en donde él decide dinamitar esos explosivos. Para ella eso es un acto de heroísmo. Ella se lo goza, se lo alegra. Y en nuestro concepto occidental, el que un hijo le diga a su madre, voy a hacer esto, es como eh, decirle a su madre su madre dice, prefiero morir antes de que tú mueras. Yo prefiero morirme de sufrimiento antes de verte a ti eh, eh, hacer un acto como ese. Y cuando vemos aquí que les dice que le estaba aconsejando, que era su consejero, o sea, que este hombre ya de 42 años iba donde su madre y le pedía consejos para qué hacer y qué no hacer dentro del reino. Y entendiendo esto, para que no es para justificar a Atalía ni para justificar a Ocosías, sino para entender el concepto del por qué una persona hace las cosas mal. Y así está mucha gente en nuestra generación. Por eso la Escritura dice, dentro de todo lo que vemos, que hay generación que creen y sienten que su camino es correcto, aunque su final es un final de destrucción o de muerte. Porque nos convencemos en que estamos haciendo las cosas correctamente y el ejemplo bíblico nos los enseña, no es para menos. Esta gente que todavía no ha sido exiliada en los del norte, que luego se van a llamar, o les van a llamar los de Yahudá, les van a llamar los Shomrim o los samaritanos, pues estos samaritanos llega el momento en donde cuando llega el Mesías Yeshua, se encuentra con una mujer que dice, es que a nosotros nos enseñaron así, pero en Yahudá enseñan así. O sea, ella en su concepto dice, es que nosotros estamos estructurados para creer de esta manera, así nos los han enseñado. Sí, creemos en el Mesías que va a venir. Mira qué interesante. Creemos en el Mesías que va a venir. Es sumamente interesante esto porque los samaritanos, es importante esta información para los que les guste entender un poco mejor el contexto de todo lo que enseña la Escritura. Los samaritanos, hasta el día de hoy, ellos, me puedo equivocar, esto vino ahora mismo a mi mente. Hasta donde yo tengo entendido, ellos no creen en lo que eran las profecías y eso, sino en lo que estaba en la Torá. Y dentro de eso que estaba en la Torá, dentro de lo que ellos tienen como limitación, creían que venía el Mesías, dando a entender que el Mesías ya estaba revelado en la Torá antes de, obviamente sabemos que en los profetas también es Torá, pero en los conceptos de Moshe, ellos lo entendían y sabían que venía el Mesías. Qué interesante, porque nos enseña a nosotros que la verdad está
desde Bereshit. Y seguimos, dice, Vaya'az Arab Be'inai Yuhebehei Kebati Ahab Ki Ama Hi Lo Ya Oadzim o Yoadzim Acharei Mot Abia Le Mishhit Lo. ¿Y por qué Atalía le aconsejaba de esta manera? Porque Atalía estaba y era del lado de los del norte. Iba y estaba totalmente convencida en su concepto en todo lo que era el estilo de obediencia, entre comillas, a la escritura, al Todopoderoso, pero según el concepto del norte. Que el Todopoderoso, que es el que ordenó todo, lo revela y lo manifiesta como abominación, como desobediencia. Entonces, Atalía lo llevaba hacia los del norte para que lo introdujeran y lo llevaran al mar. Y dice que todo esto lo llevó lamentablemente a su perdición. Leamos. Gam Betzatem Halech Veyalech et Jehoram ben Ahab Melech Yisrael Lemilchama al Azael Melech Aram Berramot Galaad. También estos consejeros, por medio de estos consejeros, anduvo y fue con Joram, o Jehoram, hijo de Ahab, rey de Israel, a la guerra contra Azazel, rey de Siria, en Ramot Galaad. Y estuvimos hablando de que Ramot Galaad fue como esa piedra que el pueblo de Israel no se pudo quitar. Que quiso y quiso y quiso y quiso y quiso, y cada vez que quería, estaban en una desobediencia hacia el Todopoderoso. Porque hay que leer entre líneas. Entre líneas a veces da mucha más información que lo que uno está leyendo. Porque yendo al verso 1, dice que los habitantes de Jerusalén fueron los que hicieron a Ocosías rey. No dice que fueron los Leví, no dice que fueron los Cojanín, que eran los que de una u otra manera ungían al rey, que lo más seguro tal vez lo ungieron, pero no dieron, o sea, no estaban totalmente de acuerdo con esta situación. Y lo vamos a ver obviamente con el desarrollo de todo este relato. O sea, lo hicieron por mandato de
se podría decir por coacción, porque los obligan, pero no porque ellos vieran que Ocosía hubiese sido o iba a ser un hombre que iba a enderezar espiritualmente y a llevar a la obediencia al pueblo. Y dice que por medio de estos consejos, de estos consejeros fueron y se unió otra vez con el rey de Israel. Y yo estoy casi seguro que este hombre sabía la historia de su pueblo, que su abuelo o su tatarabuelo, Josafat, quiso complacer a Ahab y lo acompañó a una guerra y fue para destrucción de Ahab, y luego amonestaron a Josafat porque le dijeron: ¿por qué te unes con el impío? Que luego a Josafat volvió a tratar de hacer alguna unión y ayudar, y también fue amonestado. Y así su padre, y así siguió él, al punto de que por medio de esta mujer llamada Atalía, que lo tiró a, como quien dice, a los leones, aparte de lo que ella le introducía, y en su mentalidad, me imagino yo, entre todo, la capacidad de ellos era: vamos a hacer un pueblo, vamos a hacer un reinado otra vez unido y nadie nos podrá vencer. Nosotros, ustedes los de Yehudá y nosotros los del norte, juntos vamos a vencer a Ramón de Galaad. Pero lo que no sabía era que el Todopoderoso es el que decide y de él nadie se puede burlar. Vayahu Aramim et Yaoram. Dice: e hirieron los sirios a Yoram. A Ahad lo terminaron. A Yoram terminó herido. Beyasheb lehatir Rafa be Yisrael ki Amahim asher hakohu be Rama behilachmu et Hazazel Melech Aram. Ve, aquí hay un error en mi punto de vista, ¿verdad? De nombre, porque dice Behazariah y se pone que fuese Ocosías ben Jehoram Melech Yehuda Yaret Lerot et Jehoram ben Ahad be Yisrael ki Olech Hu. Dice que lo hirieron y volvió él para recuperarse, para curarse, a Israel por causa de las heridas que le habían hecho en Ramá cuando peleaba contra Azazel, rey de Siria, y Ocosías, hijo de Jehoram, rey de Yehudá, descendió para ver a Jehoram, hijo de Ahab, en Israel porque estaba enfermo. Dice: Umealohim Haita Ta Vosat Ocosías Lavo al Joram U Vabu Yadze Im Yehoram al Yehu Ben Nimsi Asher Mishehu Yehu Juevehei Leha Karit et Beit Ahab. Y esto creo que aparece en Segunda de Reyes, si no me equivoco, capítulo 9. Dice: pero Elohim venía para la ruina a Ocosías, porque al venir él a Jehoram, porque llegando allí con Jehoram contra Jehu, hijo de Nimsi, el cual había sido ungido por Jehová para destruir a la casa de Ahab. Ya la casa de Ahab tenía un juicio.
decretado por el Todopoderoso. Y el Todopoderoso le encomendó eso a este hombre llamado Jehu, que eso es lo que aparece en Segunda de Reyes capítulo 9, que también en su momento hablamos de ese tema, donde el Todopoderoso en medio de todos los que estaban, viene un profeta, él le dice a Jehu, ven acá, cuando viene, le dice, tú vas a hacer esto, esto y lo otro, y le dice claramente que él va a eliminar, por orden del Todopoderoso, la casa de Ahab por toda la perversidad y el daño que Ahab y sus descendientes le han hecho a Israel. Y este hombre, llamado Cosías, desde Josafat, el Todopoderoso le está advirtiendo, no se junten, porque si se juntan con él van a padecer juntamente con ellos. Y empecinado, y vamos a casarnos, vamos a hacer esto para no tener ya ninguna clase de pelea entre nosotros. Y aquí viene el juicio. Y Josías, por seguir el camino de ellos, también pereció lamentablemente. Y aquí lo va a relatar, dice, Vallehi Kahishpat Yehu im Beit Ahad Beyematse et Sari Yehuda Ubenei Ahi Haokosiyah Mishratim Le Okosiyah Beyihargem. Y fue haciendo juicio Jehu contra la casa de Ahab y halló a los príncipes de Yehudá. Por eso digo, no te juntes con el impío para que no perezcas juntamente con él. ¿Y qué hacían estos príncipes de Yehudá por allá también? Jehu se los encontró a los príncipes de Yehudá y a los que ministraban a Ocosías y los eliminó. Beyi Bakesh et Ocosías u Yelal Kathu Behu Be Tajabo Be Shomron Yabahu al Jehu Beyi Mahutu Beyi Karvahu Karhu Ki Omrom Ben Jehoshaphat Hu Asher Daresh et Yuhebahei Behol Levavo Ve'ein Labait Ocosías Le Adzer Koach Le Milachat. Y mira lo que hizo este hombre Jehu. Dice, también buscó a Ocosías y lo apresaron cuando él se había escondido en Shomron. Y lo trajeron a Jehu y le mataron. Y lo sepultaron, porque dijeron, hijo de Josafat es, que buscó a Yehuvah con todo su corazón y no tenía la casa de Ocosías para mantener fuerza para el reino. O sea que en medio de todo ese caos que había en el reino del norte, habían siempre muchas personas que sabían lo que era correcto, que sabían lo que realmente era buscar al Todopoderoso, que veían las señales que el Eterno hacía en medio del pueblo que le obedecía. Y ellos reconocieron, y a pesar de que sabían que este hombre era un impío, Ocosías dijo, sepúltenlo, porque hijo de Josafat es, el cual buscó a Yehuvah con todo su corazón y no tenía la casa de Ocosías para fuerzas para mantener el reino. Ve Ataliyah im Ocosías Rachta ki Mot Banu
Y cuando Otaliá, madre de Ocosía, vio que era muerto su hijo, U Takum Betaradbar et Kol Zera Amimalha Leveit Yehuda. Cuando vio que su hijo estaba muerto, se levantó y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. ¿Y por qué hizo esto? Tal vez no eran hijos directamente de su hijo, sino tal vez su hijo Ocosías tenía otra mujer también y tenía otros hijos que eran los que prospectos para tomar su lugar. Pero esta mujer impía no quería eso. Quería ella mantener el control, reinar por medio de su hijo. Y si no era así, prefería ella matar a quien tuviese que hacerlo, que lamentablemente lo hizo, con tal de mantener su postura y su reinado. Betikaj Jehozabad, o sea, no Josafat, Jehozabad, Bat Amelech, et Joas ben Ocosías, Betinaged, Oto, Mitoch, Benei, Hamelech, a Mumatim, Betaten, Oto, Beet, Minakatu, Beheder, U Matot, Bealzitarhu, Jehozabad, Bat Hamelech, Jehoram, Isha, Jehoaida, Hakohem, Ki Hi, Haita, Oto, Ocosías, Mifnei, Ataliah, Velo, Amitahu. Y tomó Jehozabad, hija del rey, a Joás, hijo de Ocosías, y la arrebató a él de entre los hijos del rey, a quienes mataban, y lo puso a él y a su nodriza en la habitación de los lechos, y lo escondió. Y Jehozabad, hija del rey Joram, era mujer de Johaida el Cohem, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Ataliah, y no lo mataron. Beayehi atem babait haelohim me tahavo yesh shanim beAtaliah malhat al haeretz. Y lo escondieron, y estuvo escondido en la casa de Elohim por 6 años, y Ataliah reinaba sobre la tierra. Por eso vemos el poder de la influencia, cómo esta mujer llegó a tal punto de manipular e influenciar a todo un ejército, toda una guardia, con el aval también del otro lado del norte, del reinado del norte, que lo más seguro iban donde ella y la protegían, y de una u otra manera eran como ese backup, como esa protección de que ninguno se atreviese a rebelarse en contra de ella. Pero es importante estos nombres. Johaida, sacerdote, fue y se hizo cómplice de mantener a esta criatura llamado Joás, en la casa de Elohim. Lo que nos
da a nosotros a deducir que este puesto que tuvo este hombre llamado Cosía por un año no fue aprobado por el consejo religioso o espiritual de los sacerdotes, de los levitas, de los Kohanim. Y este hombre llamado Joaida, que ya era bastante mayor, que había pasado por los reinados anteriores, estaba viendo cómo el reino del sur estaba siendo totalmente asimilado al reino del norte por causa de estos perversos. Perversos en su comportamiento, porque podría ser que alguno de ellos se hubiese arrepentido, como sucedió en el pasado y como vamos a ver en los otros sucesos de otros reyes que hicieron lo malo y de momento se arrepintieron. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que no nos podemos descuidar. Que hay un mundo que nos ofrece todo tipo de religión, todo tipo de obediencia, todo tipo de estatus, de nosotros somos hijos de Dios, así nosotros vivimos, así nos comportamos, permitimos todas estas cosas y hacemos todas estas cosas y como quiera Dios está con nosotros. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado el camino estrecho, no el ancho, no el que es amplio, sino el estrecho, el que se rige por la línea de la escritura que está ahí escrito. Y como está escrito, no importa si tú me dices que eso fue para los de los años guácara, como decimos en nuestro país, de los años antiguos, no, eso fue para los israelitas. Todo la escritura nos enseña que esto es para el que ha hecho pacto con el Eterno. Porque lo que se le dio a Moshe, todo aquel que salió de Egipto, que hizo pacto con el Todopoderoso, tenía que someterse a esa legislatura, se podría decir así, del reino, a todas esas leyes del reino. Todo aquel, como este caso de esta mujer llamada Ruth, de la otra que fue Rahab, de este hombre también que fue un hombre sumamente vital, que mucha gente desconoce, que también no era real ahí, como decir, de pura sangre israelita, pues sin embargo dio y demostró que realmente en su corazón era verdaderamente un israelita y un alabador del Todopoderoso, Caleb. O sea, nos enseña que todo aquel, no importando de qué, como dijo Kefa, el Todopoderoso me enseñó a mí que no importando de qué naturalidad y de qué raza y de qué nación sea, el Eterno tiene misericordia y se compadece de todo aquel que le teme. Y a todo nos llama a volvernos a Él y a obedecer su palabra, que es una, no son dos, no son a media para uno y completas para otro. Y en este mundo hay muchos ofrecimientos y todos dicen tener la verdad y andar por el camino, como dicen muchos, de la senda antigua, de la santidad, de la obediencia conforme a lo que está escrito. Y cuando uno le menciona lo que está escrito, dice, sí, pero eso que está escrito no es para mí. O es para ti o no es para ti. Que el Todopoderoso nos ayude a aprender, porque esta influencia de esta mujer llamada Talía
hizo que un reinado durara solamente un año. Y como dice el Mesías Yeshua, en aquel tiempo se sabrá quién era cizaña y quién era trigo. En estos momentos todos vamos a crecer juntamente. Procuremos nosotros ver nuestras raíces. Si nuestros frutos son conforme a ese trigo genuino, o somos cizaña que nos parecemos bastante, pero no estamos en el camino ni cimentado en la obediencia correcta. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.